Estimados estudiantes, nuestros saludos para todos y sean bienvenidos a la Morfofisiología 2. Durante el primer trimestre, en la asignatura Morfofisiología Humana 1, fueron estudiadas las características morfofuncionales de las células, los procesos básicos de origen y desarrollo del organismo, los tejidos básicos y el sistema osteomioarticular. En la asignatura que iniciamos hoy, se da continuidad al estudio de los sistemas orgánicos, especialmente a los contenidos del sistema nervioso, que resulta de gran importancia en el funcionamiento del organismo porque coordina todas las funciones de los diferentes sistemas de órganos y relaciona al organismo con el medio ambiente. La imagen que se observa representa la vida en Monteverde, un yacimiento arqueológico prehistórico sudamericano, de extrema importancia para conocer desde cuándo habita el ser humano en América. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cuál es la diferencia esencial entre el hombre primitivo y el contemporáneo? La respuesta es sencilla: el desarrollo alcanzado por su sistema nervioso en relación con el medio social. En esta actividad orientadora comenzaremos el estudio de las generalidades del sistema nervioso. Pretendemos que al finalizar el estudio de este contenido puedan explicar las características morfofuncionales del tejido nervioso, partiendo de su origen embrionario y su organización, teniendo en cuenta sus propiedades y funciones. En las orientaciones a esta actividad que aparecen en el CD de la asignatura, deben precisar las tareas correspondientes para dar cumplimiento a los objetivos propuestos para este contenido. El sistema nervioso está integrado por un grupo de estructuras distribuidas por todo el organismo, con una alta especialización adquirida a lo largo del desarrollo, a partir de la irritabilidad, dando lugar al surgimiento de sus propiedades fundamentales y funciones. Es el sistema integrador más importante del organismo y su conocimiento es de gran utilidad para el médico integral comunitario porque sus afecciones son frecuentes y provocan serios disturbios orgánicos con gran repercusión social, que pueden dejar secuelas que requieren de rehabilitación a nivel comunitario. Una de las definiciones más completas del sistema nervioso es la elaborada por Iván Pavlov, científico ruso, quien realizó importantes descubrimientos sobre este tema. Observen que en esta definición se destaca la función integradora del sistema nervioso y de relación del organismo con el medio. Sus propiedades fundamentales son la excitabilidad y la conductibilidad, dadas por las características del tejido que lo conforma, que se estudiarán más adelante. Estas propiedades permiten el cumplimiento de las funciones de aferencia, análisis e integración y eferencia, las que tienen su base morfológica en un conjunto de células altamente especializadas denominadas neuronas. Los aspectos generales del sistema nervioso deben profundizarlos por el folleto complementario de Anatomía 2. La evolución de las tres hojas germinativas fue estudiada en Morfofisiología 1. Hoy daremos continuidad a ese contenido, profundizando en peculiaridades de la diferenciación de la hoja ectodérmica, relacionada con el origen y desarrollo del sistema nervioso. La primera manifestación de la formación del sistema nervioso aparece en la tercera semana del desarrollo, cuando la notocorda y el mesodermo precordal inducen al ectodermo y se forma la placa neural, iniciándose así el proceso de neurulación. Las células de la placa componen el neuroectodermo, que aparece representado en color azul. Poco después, los bordes de esta placa se elevan y forman los pliegues neurales, que delimitan el surco neural,
como se observa en una vista dorsal del embrión y en un corte transversal del mismo. Poco a poco, los pliegues neurales se aproximan uno a otro en la línea media, donde se fusionan. La fusión comienza en la región cervical y continúa en dirección cefálica y caudal, culminando con el cierre de los neuroporos craneal y caudal. El resultado es la formación del tubo neural. A medida que se forma el tubo neural, las células del borde lateral del neuroectodermo, representadas en amarillo en la imagen que están observando, comienzan a independizarse de las que se encuentran en su vecindad y forman una población celular o cresta neural. Las células de las crestas neurales dejan los pliegues neurales y siguen diferentes caminos migratorios. Las células de estas crestas neurales son muy peculiares, pues además de migrar a diferentes destinos, tienen un alto poder de diferenciación, aspecto que ya ustedes estudiaron en la morfofisiología 1. Su participación en la formación de estructuras del sistema nervioso incluyen algunas tan importantes como los nervios craneales, células de Schwann, meninges, ganglios espinales y ganglios autónomos. A consecuencia del crecimiento diferencial, se forman 3 dilataciones en el extremo cefálico del tubo neural, que corresponden a las vesículas cerebrales primarias: prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y rombencéfalo o cerebro posterior. Cuando el embrión tiene 5 semanas, se distinguen las vesículas cerebrales secundarias, que en sentido céfalo-caudal son telencéfalo y diencéfalo, originadas de la diferenciación del prosencéfalo, el mesencéfalo y finalmente el metencéfalo y el mielencéfalo, ambas derivadas del rombencéfalo. Una vez completado el proceso de neurulación, el sistema nervioso está representado por una estructura tubular cerrada, con una porción caudal estrecha que formará la médula espinal, y una porción cefálica más ancha que formará el encéfalo, estableciéndose una estrecha relación entre el desarrollo del sistema nervioso y el mesodermo que lo rodea. Como consecuencia de la diferenciación celular, la migración de neuroblastos y el crecimiento diferencial de las vesículas secundarias, se originan las diferentes estructuras del encéfalo, que aparecen en el cuadro que están observando. La luz del tubo da lugar a la formación de las diferentes cavidades, que en su porción cefálica, como se muestra en imagen, constituirá el sistema ventricular encefálico. Los contenidos correspondientes al origen y evolución del sistema nervioso deben ser profundizados en el texto de embriología, siguiendo las orientaciones del CD de la morfofisiología 2. El sistema nervioso definitivo se divide para su estudio teniendo en cuenta diferentes criterios: topográfico, funcional y filogenético. Desde el punto de vista topográfico, se divide en una porción central y otra periférica. En la porción central, protegida por estructuras óseas, encontramos el encéfalo y la médula espinal, mientras que en la porción periférica se encuentran los nervios, ganglios, plexos y terminaciones nerviosas. Desde el punto de vista funcional, se divide en somático y autónomo. El primero, relacionado con las funciones de la vida de relación, y el segundo,
con las estructuras viscerales. En relación con el desarrollo filogenético, se divide en segmentario cuando establece relaciones directas de aferencia y eferencia con la periferia, donde tenemos la médula espinal y el tronco encefálico. Y suprasegmentario cuando las relaciones con la periferia han de ser mediadas por neuronas intercaladas, representado por el cerebelo, el diencéfalo y el telencéfalo. Las células neuroepiteliales se diferencian en neuroblastos, que pasan por diferentes fases de desarrollo hasta convertirse en la célula nerviosa adulta o neurona. Cuando cesa la producción de neuroblastos, comienza la formación de las células de sostén primitivas, los glioblastos, los que se diferencian en astrocitos fibrosos y protoplasmáticos. Otro tipo de célula de sostén que posiblemente derive de los glioblastos son las oligodendroglias. Las microglias tienen alta capacidad fagocítica y derivan del mesénquima. Cuando las células neuroepiteliales cesan la producción de neuroblastos y glioblastos, se diferencian en células ependimarias que tapizan la cavidad neural formando la capa del epéndimo. La neurogénesis del sistema nervioso ha sido dividida para su estudio en dos grandes etapas, una prenatal y otra postnatal. La prenatal se caracteriza por una proliferación neuroblástica más activa en el primer trimestre y la proliferación glioblástica que se extiende desde el segundo trimestre hasta el nacimiento, predominando la diferenciación de glioblastos, maduración neuroblástica e inicio de la mielinización y la sinaptogénesis. En la etapa postnatal se continúa la proliferación de glioblastos, crecimiento neuronal, la sinaptogénesis y la mielinización, extendiéndose principalmente esta última hasta los 20 años, aspecto que debe tenerse en cuenta en la evaluación del desarrollo del sistema nervioso, fundamentalmente durante la niñez y la adolescencia. A medida que transcurre la neurogénesis, las células diferenciadas se van organizando en la pared del tubo neural en tres capas, denominadas marginal, que originará la sustancia blanca, la del epéndimo, que rodea las cavidades, y una tercera capa, la del manto, que formará la futura sustancia gris. Esta organización se modifica en las diferentes porciones del tubo neural. La capa del manto se dispone en columnas en la región más caudal del sistema nervioso central, como se muestra en la imagen. En la región cefálica, esta distribución se modifica. La sustancia gris se organiza formando núcleos o cortezas. La formación de las cortezas cerebral y cerebelar es consecuente a la migración superficial de neuroblastos. En las cavidades encefálicas, las células ependimarias se cubren de un mesénquima vascular y se invaginan, formando los plexos coroideos, productores de líquido cerebroespinal. Debemos destacar algunos de los aspectos importantes en la neurogénesis, como son el crecimiento diferencial de la región cefálica, la diferenciación celular, la migración de neuroblastos, así como la estrecha relación entre la diferenciación del tubo neural y del mesodermo que lo rodea. Seguidamente comenzaremos el estudio del tejido que ha resultado de todos estos procesos. El tejido nervioso
es uno de los 4 tejidos básicos ya referidos en el primer trimestre. Se encuentra distribuido por todo el organismo, constituyendo una red de comunicaciones entre las diferentes porciones del mismo. Está constituido por células, que son las neuronas y las neuroglias. Las neuronas son el componente fundamental del tejido nervioso y las neuroglias tienen funciones de sostén y defensa, entre otras. Otros componentes son la sustancia intercelular, la cual es muy escasa y de tipo amorfa, y el líquido tisular. Además, por las características de este tejido, se destaca la presencia de los vasos sanguíneos como componente importante para su funcionamiento. Las neuronas constituyen la unidad funcional del tejido nervioso. Muestran una morfología compleja, todas presentan el cuerpo celular que constituye el centro trófico de la célula y las prolongaciones. En la mayoría de las neuronas el núcleo es esférico y se observa poco teñido debido a que su cromatina es muy laxa, expresión de intensa actividad sintética. Las prolongaciones neuronales son el axón y las dendritas. El axón es único y se especializa en la conducción de impulsos nerviosos, y las dendritas son numerosas y su función es recibir los estímulos. Las características morfológicas de estas estructuras deben profundizarlas siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. Las neuronas, de acuerdo al número de prolongaciones, se clasifican en multipolares cuando tienen más de 2 prolongaciones, bipolares cuando poseen una dendrita y un axón, y pseudo-unipolares, las que presentan una sola prolongación cercana al cuerpo celular, que se divide en 2 ramas, una dirigida a la periferia y otra centralmente. Existen otros criterios de clasificación de las neuronas, aspectos que deben profundizar en su estudio independiente, siguiendo las orientaciones que les ofrece el CD de Morfofisiología 2. Las neuroglias son células de menor tamaño, cuya función fundamental es el soporte y la nutrición de las neuronas. Existen diferentes tipos, entre los que se encuentran los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos, las microglias y las oligodendroglias, entre otras. Para una mejor comprensión de sus funciones, es importante que ustedes precisen las características microscópicas y localización de cada tipo de neuroglia. Para ello, deben seguir las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. Los componentes del tejido nervioso en el sistema nervioso central se organizan constituyendo la sustancia gris y la sustancia blanca, de acuerdo con el color que presentan en estado fresco. Estas se disponen de forma característica dependiendo del órgano que se trate. En la imagen que se presenta se puede observar a la derecha un corte transversal de médula espinal en el que se distinguen claramente la sustancia gris en el centro en forma de H de un color oscuro y la sustancia blanca en la periferia de un color más claro, y hacia la izquierda, en la porción inferior, se puede apreciar claramente a mayor aumento ambas sustancias. La sustancia blanca presenta un color blanquecino, debido a que sus constituyentes principales son las fibras nerviosas, fundamentalmente mielínicas, las oligodendroglias, los astrocitos fibrosos y las microglias.
La sustancia gris, por su parte, está constituida por cuerpos neuronales, fibras nerviosas, fundamentalmente amielínicas, oligodendrocitos, astrocitos protoplasmáticos y microglias. Esta sustancia forma la corteza cerebral, la corteza cerebelar, los núcleos grises y los cuernos de la médula espinal. El uso del laminario histológico virtual del CD de la asignatura les permitirá identificar mejor estas estructuras siguiendo las orientaciones que aparecen en su guía. La sustancia gris, como ya hemos visto, resulta de la organización de los neuroblastos y adopta características propias para cada porción del sistema nervioso. En el sistema nervioso central forma acúmulos situados en la profundidad, a los que se denominan núcleos y columnas. También se organizan en láminas o empalizadas de cuerpos neuronales, denominadas cortezas, situadas en la superficie. Cuando un conjunto de cuerpos neuronales se encuentran reunidos fuera del sistema nervioso central, estamos en presencia de un ganglio. La sustancia blanca, por su parte, se organiza en tractos cuando se trata de un conjunto de fibras con un carácter funcional común. Cuando varios tractos se reúnen, constituyen funículos de sustancia blanca. El arco reflejo es la unidad morfofuncional del sistema nervioso y el sustrato del acto reflejo. Los componentes del arco reflejo son el sector aferente, constituido por el receptor y la vía aferente, el sector intercalado o centro nervioso, y el sector eferente, compuesto por la vía eferente y el órgano efector. Este arco reflejo puede ser simple o monosináptico cuando solo participan dos neuronas, o compuesto o polisináptico cuando participan al menos tres. Las neuronas que en el funcionamiento de un arco reflejo se encuentran entre los componentes sensitivo y motor se denominan neuronas intercaladas y son la base del surgimiento de la porción suprasegmentaria del sistema nervioso. Ha sido el desarrollo del sector intercalado en los animales superiores como necesidad para las relaciones funcionales entre los diferentes niveles del sistema nervioso central, lo que ha causado la formación de diferentes vías nerviosas. Se denominan vías nerviosas al conjunto de estructuras que permiten las relaciones funcionales entre los receptores y los centros nerviosos, y entre estos y los órganos efectores, es decir, vías aferentes y eferentes respectivamente. Durante la formación y diferenciación del sistema nervioso, pueden producirse por diferentes causas malformaciones congénitas, que se clasifican en dependencia al fallo embrionario en defectos del cierre del tubo neural, defectos de la producción del líquido cerebroespinal, defectos en la diferenciación y el crecimiento de los hemisferios cerebrales, por defectos del desarrollo del tronco cerebral, defectos en el desarrollo óseo o por una histogénesis anormal de la corteza cerebral. Algunos ejemplos de estas malformaciones son: por defecto del cierre del tubo neural,
la anencefalia y el mielomeningocele. Como defecto en la diferenciación y en el crecimiento de los hemisferios cerebrales, la microcefalia y la macrocefalia, entre otras. Entre los defectos del desarrollo óseo, el meningoencefalocele. Estas malformaciones serán estudiadas posteriormente. En el día de hoy hemos tratado aspectos generales y básicos de la morfogénesis y la morfofisiología del sistema nervioso, destacándose entre ellos: el sistema nervioso deriva del ectodermo. Su diferenciación y desarrollo se inician tempranamente y es el resultado de los mecanismos morfogenéticos, extendiéndose su maduración y crecimiento hasta la etapa postnatal. La neurona es la unidad estructural del sistema nervioso y el arco reflejo su unidad morfofuncional. El tejido nervioso es un tejido básico constituido por células denominadas neuronas y neuroglias, sustancia intercelular y líquido tisular, organizándose en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris en el sistema nervioso central puede formar núcleos o cortezas, y en el sistema nervioso periférico forma ganglios, mientras que la sustancia blanca forma los tractos y funículos. Entre las diferencias fundamentales de la sustancia gris y blanca, además de su disposición en las diferentes estructuras del sistema nervioso, se destaca la presencia de cuerpos neuronales en la sustancia gris como componente fundamental. El sistema nervioso puede dividirse desde el punto de vista topográfico en una porción central y otra periférica. Desde el punto de vista filogenético, en segmentario y suprasegmentario, y desde el punto de vista funcional, en somático y autónomo. Los arcos reflejos pueden ser simples o monosinápticos cuando intervienen dos neuronas y pertenecen a la porción segmentaria, o compuestos o polisinápticos cuando participan más de dos neuronas, los que sirven de base a la actividad refleja, tanto segmentaria como suprasegmentaria. En esta actividad hemos iniciado el estudio de uno de los sistemas más complejos del organismo. Es muy importante el estudio sistemático según las orientaciones dadas, porque cada contenido sirve de precedente para la comprensión del siguiente. Esta pintura recrea una de las acciones más importantes por la independencia de América Latina, la Batalla de Boyacá. La escena representada puede evocar en ustedes sensaciones de dolor físico, olor a pólvora, calor y agotamiento muscular en los soldados, e incluso generarles una interrogante. ¿Cómo se establecen las relaciones aferentes y eferentes del sistema nervioso con las condiciones del medio? En la próxima actividad orientadora, comenzarán a estudiar las estructuras del sistema nervioso periférico, que permitirán encontrar las respuestas más acertadas.